Hola, ¿cómo están? La pelea entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Elon Musk, el multimillonario, hace poco miembro de su gobierno, abre el debate nuevamente sobre la necesidad de dejar atrás el sistema bipartidista en Estados Unidos. Se necesita un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80%. Exactamente, es ese 80% de la gente que está de acuerdo, escribía Musk en su cuenta en X. Un escenario difícil para el republicano que está enfrentando además un posible impeachment. Hoy en el mapa, ¿Estados Unidos dejará de ser bipartidista? Lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y poder entender qué significa el sistema bipartidista que tiene Estados Unidos. Veamos. El sistema bipartidista en Estados Unidos. Para ello vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar con los colores de su bandera a los Estados Unidos. Desde finales del siglo XVIII, la política de Washington se ha dividido en dos partidos debido a una combinación de factores históricos, culturales y políticos, liderados por dos grandes corrientes de pensamiento que han dominado el panorama político, al cual una favorece un gobierno central fuerte y otra aboga por una autonomía de los estados. Esta dualidad se ha consolidado con la formación de los partidos federalista y antifederalista, sentando las bases para ese bipartidismo. A lo largo del tiempo, estos partidos evolucionaron, dando lugar a los demócratas y republicanos, que han sido los principales actores políticos. El bipartidismo se ha arraigado en la identidad política de los Estados Unidos. Los votantes suelen identificarse fuertemente con una de estas dos opciones y transmiten esa lealtad a través de generaciones. Medios de comunicación y el debate público también hacen parte. Tienden a centrarse en las diferencias entre demócratas y republicanos, reforzando la percepción de que solo hay dos opciones viables, aunque sabemos que pudiese existir alguna otra alternativa en ese país que no tiene la misma fuerza que estos dos grandes partidos estadounidenses. Aquí en esta otra lámina de nuestro mapa vemos cómo en Estados Unidos ese bipartidismo se viene generando en gran parte por su sistema electoral, que es puramente mayoría. Consiste en que la fuerza que gana en un estado, aunque sea por un voto, se lleva a todos los representantes de ese territorio. Esto genera que a terceros partidos les sea imposible entrar en el Congreso. Es por esta razón que se lo llama bipartidismo perfecto, la dinámica entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, una especie de juego constante de alternación en el poder, creando un equilibrio. Al igual que fomenta la supuesta estabilidad, también podría ocasionar esta actual polarización que, saben, está más fuerte que nunca en los últimos 50 años de Estados Unidos. ¿Qué representa esto en medio de todo este contexto que nuevamente se coloca sobre la mesa? Hoy vamos a hablar de esto y más con nuestros invitados. Desde México nos acompaña Gustavo Rentería, quien es periodista y analista internacional. Gustavo, qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Con mucho cariño, con mucho respeto, Paola, te mando un beso respetuoso desde México. Un saludo a tu muy amplio público del mapa en todo nuestro continente y por streaming de cualquier parte del mundo. Gusto en saludarte. Muchísimas gracias, muy amable, Gustavo. Me gustaría iniciar por esto, bipartidismo. ¿Por qué Elon Musk, el multimillonario que formó parte del gobierno de la administración de Trump, quien además aportó con dinero, recordemos, para la campaña, para que él ganase las elecciones y se convirtiera en el presidente de ese país, decide colocar sobre la mesa el salir de un sistema bipartidista? Empecemos por allí. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? Que estos dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, se han consolidado desde 1865 con un dato muy interesante que debe de recordar el auditorio, que es el winner takes all, es decir, con esta democracia indirecta, quien gana se lleva absolutamente todo. Durante muchos años en los pueblos latinoamericanos nos ponían como ejemplo la democracia gringa, pero se ha demostrado que no es lo correcto. ¿Y qué han logrado? Que los partidos chiquitos, los partidos se han quedado completamente rezagados. Eso sí, en muchos países de Latinoamérica, los países pequeños han aumentado su precio. Cuando se necesita 1, 2, 3, 10 votos, los partidos chiquitos aumentan su precio y es un gran negocio para algunas personas, para algunos dueños de partidos que tienen muy poquita participación. Pero, por ejemplo, seguramente el auditorio del mapa no sabe que en Estados Unidos está el Partido Libertario o el Partido Verde.
nadie los conoce. Ahora, por un lado, se dice que hay estabilidad política con el bipartidismo, pero esto es completamente falso. Ahora, contestando a tu pregunta, se habla de la tercera vía a través de un partido político de Elon Musk porque se ha peleado públicamente con el señor Donald Trump. Él tiene dinero, él tiene las redes sociales, tiene, digamos, los seguidores, y en particular hay un sector de latinos, de personas de color, asiáticos, y mucha gente que se quedó en el centro, que él dice que es el 80%, que sería el momento adecuado para crear un nuevo partido político, y esto, según los análisis que hacemos en México, un grupo de investigadores, académicos, periodistas, es muy posible, sobre todo porque el señor Donald Trump en su segundo periodo está dejando mucho que desear. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, las protestas latinas en Los Ángeles después de las redadas, hoy sería un momento interesantísimo para crear esta tercera vía partidaria en los Estados Unidos, Paula. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera: la llamada clave que podría desescalar la guerra entre Donald Trump y Elon Musk. Los asesores de la Casa Blanca han programado una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, luego de que fue fuerte su disputa, recordemos, que fue además pública entre ambos, que incluye amenazas gubernamentales, acusaciones sobre la lista de Jeffrey Epstein y una insinuación de juicio político. Una acusación de esa lista que además luego fue borrada en el post de Elon Musk. Hay que decir que los funcionarios de la Casa Blanca están buscando aliviar las disputas entre ambos líderes y esperan poder llegar a una especie de tregua. Un alto a esta guerra, luego de una jornada marcada también por fuertes acusaciones entre ambos. Aquí dos escenarios: un impeachment o quizás una devaluación de las empresas de Elon Musk. ¿Qué hay en medio de todo este movimiento que podría marcar quizás una salida viable o no de un sistema bipartidista? De esto y más vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Entre protestas, redadas y despliegue de tropas que se vive en varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Dallas. Estamos hablando de Texas, Nueva York y Boston. En todas estas urbes, los manifestantes han salido de manera pacífica, exigiendo una interrupción de la ofensiva racista xenófoba que emprende la administración de Trump con una política antimigratoria, con las redadas que hace el ICE para detener a migrantes latinoamericanos, que ha derivado en enfrentamientos con la policía. Ha generado tensión y escándalo. Ante esto, Trump decidió movilizar Marines para supuestamente tareas de protección. Sin embargo, la Guardia Nacional no estarían autorizados a ejercer funciones de control civil. El gobernador de California ya ha calificado esta intervención como un paso inconstitucional y anunció una demanda contra la administración de Trump, también por el despliegue ilegal de estas tropas sin su consentimiento. Ante esto, el mandatario ha abogado por el arresto del gobernador en funciones. Fabrizio Casari está con nosotros, se conecta al Mapa desde Italia, a quien recibimos. Fabrizio, qué gusto tenerte en Telesur, gracias por tu tiempo, bienvenido. El gusto es mío, Paula, de estar en el Mapa. Fabricio, empecemos por este punto. Esta es una decisión política de la administración de Trump y sobre todo dirigida ¿a quién? ¿A quién Trump está mostrándole que es débil o quizás que es fuerte? Normalmente cuando un presidente
sobre todo cuando ha sido elegido con esa fuerza electoral y que tiene esa fuerza política, acordémonos, el control del Congreso, el control de la Corte Suprema, y digamos, donde el elemento del check and balance está prácticamente en el suelo, normalmente no debería de tener que recurrir a la fuerza, debería tener una autoridad política de por sí que sería suficiente. Pero en el caso de Trump no la tiene, porque está haciendo unas canalladas, pero sobre todo unas caballadas con esto de los migrantes, que le cuesta caro no solamente a la imagen, sino que le preocupa mucho más a la economía del país. Los trabajadores que han inmigrado en los Estados Unidos contribuyen por una cuota altísima del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y si él piensa que recupera la centralidad del obrero norteamericano en la organización del trabajo solamente corriendo a los que no son norteamericanos, está equivocado dos veces. Primero, porque el obrero norteamericano jamás regresará a trabajar en las condiciones con que trabajan los migrantes. Segundo, porque el aporte económico en términos de consumos de esa poderosa cuota del PIB se pierde, simple y sencillamente. Esto en lo económico. En lo político es una cuestión ignoble, que no tengo un vocabulario para definir. Ahora, Fabricio, en medio de todo este contexto, esto va a cobrar factura y bastante amplia, sin lugar a dudas. Me gustaría contigo analizar el siguiente escenario a través de nuestra leyenda, porque todo lo que se ve, que también ha sido atacado hacia los medios de comunicación que intentan reportar de lo que sucede no solamente en California, sino también en Texas, donde, por cierto, el gobernador no es demócrata como el californiano, es republicano. Veremos si manda allí a la Guardia Nacional, como lo está haciendo en otras ciudades de ese país. Esto es lo que decía el canciller cubano. Aquí lo vemos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señalaba esto, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. En protestas en Los Ángeles vimos el uso excesivo de la fuerza, utilización de la Guardia Nacional de Estados Unidos, ataques a periodistas, violación de derechos de migrantes. Pero hasta ahora no hemos visto condenas a esos hechos de políticos anticubanos. Su hipocresía es grave y enfermiza, sentenciaba el máximo representante de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez Parrilla. Fabricio, dos escenarios que resultan también ser muy interesantes. El primero, esto revelaría que las políticas contra Cuba, contra Venezuela, son eso, políticas maquilladas de supuesta democracia y humanidad. Y dos, ¿qué va a pasar con su socio más cercano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio? Al final de cuentas, sigue teniendo raíces cubanas y esto podría generar también en una presión, como ha sucedido con Elon Musk cuando se lanzaba la política arancelaria. ¿O es distinto? ¿Qué nos dirías en estos ámbitos? Creo que esta es la aplicación de la teoría política del presidente Trump y que es el sentir profundo de esta parte oscura del electorado de los Estados Unidos, lo que le ha votado. En América rural, la parte deindustrializada, o sea, la que ha sido golpeada particularmente del cambio completo de paradigma industrial que ha visto los Estados Unidos sacar afuera de su frontera cualquier tipo de producción para quedarse solamente con la producciones elitistas de bienes y servicios. Hay un sentimiento racista, suprematista y clasista muy radicado en la sociedad. Y Trump es la expresión de esto. Es por eso que su afirmación se debe. Frente a una crisis histórica, el papel de los Estados Unidos está en cuestión. Su capacidad de gobernar la economía del mundo, su capacidad de ejercer la leadership del mundo. Frente a esa amenaza, en vez de reconocer que ya los Estados Unidos, frente a ese escenario, no pueden asumir la jefatura del mundo, solo pueden abrir a un proceso de multipolaridad. Claro que frente a eso la reacción más estúpida es la de creer que lo que no tienes con la razón y con los números lo tienes con la fuerza. Y la verdad es que esta dimensión es un coagulante
de todos los tipos distintos de fascismos sociales y culturales que hay en este país, que son mucho mayores de lo que nosotros pensamos. En este sentido no hace mucha diferencia que tú seas demócrata o que tú seas republicano o que tú seas de la Conchinchina. El gringo tiene una idea de ser exactamente como otros pueblos del mundo, el pueblo de los pueblos, es decir, el rey encargado por voluntad divina y por decisión política de ejercer el mando global. Y frente a los demás pueblos tienen una idea de superioridad completamente erradicada tanto en su parte progresista, como se le dice, y en su parte reaccionaria. No hay diferencias en estos, no tan sensibles. En medio de todo este contexto, entonces, ¿qué pasará de aquí en más para la administración de Donald Trump? Que quizás podría ser el precursor, como lo ha hecho en otras latitudes y en otros contextos, de que quizás hay una fracción para este sistema bipartidista, porque los demócratas no van a desaprovechar quizás esta oportunidad para abrir la posibilidad de un impeachment contra el mandatario estadounidense, quien, recordemos, ya tiene además una sentencia en su contra. Es el presidente que está gobernando en esas condiciones legales y que pasa por alto además a la Administración de Justicia Federal en ese país. ¿Qué nos dirías, Fabricio? ¿Sabe? La de Musk es una amenaza y un chantaje a otro, mientras habrá otro que de la amenaza y del chantaje ha hecho un estilo de gobierno. Es decir, son dos halcones que tratan de picarse el uno con el otro. Musk no tiene ninguna idea de renunciar a los jubilosos contratos con la administración pública y Trump no tiene ninguna idea de cultivar dentro de su mismo ejecutivo lo que está candidato, que se autocandida a sucederle lo más pronto posible. La verdad es que la amenaza de formar un nuevo partido es la que se escucha cuando, imagínate un consejo de administración de una empresa donde hay 3 personas, 2 detienen el 48% cada uno y uno tiene el 4%, el que tiene el 4% el que manda. Es evidente, ¿no? Entonces, este es lo que piensa de hacer Musk. Yo abro otro partido y te meto te quito una parte de tu electorado. Obviamente, indirectamente, hay una ventaja para los demócratas. Pero te quiero decir una cosa, Paula. Eso puede pasar solamente en Estados Unidos, en realidad. Normalmente, los partidos son expresiones de corrientes ideológicas, filosóficas y políticas. Todas las corrientes políticas que han animado la historia del mundo han nacido en Europa, la buena como la mala. Por la buena entiendo el socialismo, el comunismo y la socialdemocracia, y por la mala entiendo el nazifascismo, el nazismo y el fascismo, que son dos cosas distintas, el colonialismo. Todo ha nacido en Europa. En los Estados Unidos no ha nacido nada. Estados Unidos es un gobierno que no tiene ningún espesor cultural, político, filosófico. Entonces, otro partido nacería simple y sencillamente por una cuestión de gallo de peleas, a ver quién llega primero al queque el día de la fiesta. Pero no habría ninguna referencia cultural, ninguna referencia política, ninguna referencia ideológica. Los dos son de extrema derecha y quizás entre los dos más que hasta peor de Trump. Yo no sé si se recuerdan lo que dijo, lo que pudo inventar y lo que dijo con respecto a Sudáfrica. Es decir, estamos hablando de dos personajes que son asquerosamente ignorantes y asquerosamente prepotentes y que entienden nada más la ley del negocio, es decir, el darwinismo social total. El que no aguanta, que se muere. El que más fuerte, que viva. Esto es la idea de ellos y entienden el desarrollo social de un país no a través de su conquista, de la ampliación de los derechos universales, sino que de la transferencia neta de recursos públicos a bolsillos privados. Entonces en esto no tienen ninguna diferencia. Trump no tiene un partido. Trump es un líder en solitario, porque el Partido Republicano no incide mucho en su capacidad de ser atendido. Es más solitario que él. Si se quieren desafiar a golpes de millones y millones de dólares para ver quién tiene más chance, claro, lo único que gozarán de eso serán los demócratas, que al final ni ellos saben de qué puerta entrar y de qué puerta salir de la Casa Blanca. Quiero agradecer, como siempre, a Fabricio Casari por habernos acompañado hoy y ayudarnos a entender sobre todo este dilema en medio de esta disputa, que es uno de los detonantes también que están revelando el verdadero rostro de esa administración de Donald Trump, que no deja de llevar a su política interna y exterior como un negocio, como si fuese una inversión de qué gana y a cambio de qué recibe, no de qué da. Ojo, también con esa
determinación y especificación que hace a la administración de este presidente de Estados Unidos, como es Donald Trump, de republicano, que podría tener también un quiebre de apoyo dentro de ese partido que lo ha llevado a la Casa Blanca. Gracias, Fabricio, por tu tiempo para el Mapa y para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Bipartidista. La pelea entre Trump y Musk ha puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de salir de este sistema bipartidista. Pero, ¿qué tan real será esto? Ahora bien, lo cierto es que esto podría derivar en un impeachment hacia el mandatario, lo que revelaría el control del multimillonario entre esas filas de republicanos. El bipartidismo ha generado que la polarización de Estados Unidos se exacerbe aún más en los últimos 50 años en ese país. 2. Antimigrantes. Ni demócratas ni republicanos han sido dolentes con los migrantes, pero nadie puede desconocer que ambos aplican políticas de guerra, de sanciones y deportaciones, como si fuese una competencia por quien vulnera más la ley. Sin duda, el republicano se llevaría el premio de las ilegalidades que sigue cometiendo en nombre de ese proteccionismo como una política de gobierno, o más bien dicho, de negocio. 3. Silencio o renuncia. La administración de Trump está en un punto de inflexión que no podrá contener de todo ni de sus propios socios o allegados cercanos, revelando que sus políticas de agresión a otros países como Cuba y Venezuela son estrictamente políticas y para nada humanitarias, menos democráticas. Esto genera a corto más que a largo plazo una presión hacia sus socios, incluido su secretario de Estado, Marco Rubio. Ya lo vimos con Elon Musk. No sería nada extraño que sea parte del gobierno del magnate Donald Trump. Será un panorama que se viene venir, una gran pregunta sobre la mesa. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.